y vamos a seguir en ese mismo tema porque queremos profundizar sobre el procedimiento y el periodo de recuperación que enfrentará precisamente Arturo Vidal. Y para eso establecemos contacto con el traumatólogo de la Clínica Med, el doctor Jorge Teire. Doctor, muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, pues doctor, gracias por poder recibirnos ya a esta hora, porque tenemos nuevos antecedentes que los acaba de entregar precisamente de Sergio Jadue. Ha dicho que hay una sola cosa cierta, y es que, bueno, más allá del ánimo del jugador de querer estar en Brasil, es que hay una semana de reposo absoluto donde debe desinflamarse, entendemos, el lugar de la operación, pero el resto es incierto. ¿Cuál es su pronóstico una vez que también ya conoce estos nuevos datos, doctor? Bueno, efectivamente los tiempos que se necesitan no dan en forma directa con los tiempos que uno quisiera que tomara todo esto. Es decir, el tiempo de recuperación habitualmente son entre 6, incluso 12 semanas, y lo que se va a hacer en todo este periodo es poder disminuir ese tiempo con un trabajo de rehabilitación muy dirigido y con muchas medidas para poder paliar y disminuir el tiempo habitual que toma todo esto. Doctor, y el disminuir el tiempo de recuperación que usted ha cifrado entre 6 y 12 semanas, ¿tendría alguna consecuencia para la rodilla y el futuro de la salud de Arturo Vidal? Bueno, sin duda que el acelerar los procesos tiene que ir todo de la mano, en el fondo, con un buen criterio del equipo médico y kinésico que lo va a seguir tratando en este momento. Hay ciertas pautas que uno va evaluando, va forzando de a poco la rodilla, y según las sensaciones que va teniendo el paciente, uno va aumentando las cargas, va aumentando la exigencia sobre esa rodilla. Lógicamente que en la medida en que esto sea prudente no va a generar un daño a futuro en la rodilla de él, pero si es que uno es prudente, pudiera ir evaluando estos pasos en forma sucesiva con cautela. Claro, hoy día fue sometido a esta operación en Barcelona, y de acuerdo a lo que dijo Sergio Jadue es que el 15 de mayo podría estar, ¿cierto?, en nuestro país, una vez que pasen estas semanas de absoluto y completo reposo, y que después vendría una recuperación con triples sesiones kinésicas y traumatológicas. ¿Eso es acelerar el proceso, doctor? Bueno, la verdad es que en todo este proceso hay varias cosas que influyen. Influye por un lado el reposo, que justamente es lo que le van a dejar en esta primera instancia, cosa que la inflamación disminuye en forma significativa. Influye el plasma rico en plaquetas que le fue infiltrado una vez que terminó la cirugía dentro de la rodilla, que eso va a generar un efecto antiinflamatorio más potente. Y lógicamente que lo que viene después es la puesta a punto desde el punto de vista muscular, cosa de poder mantener o lograr un nivel de potencia y equilibrio muscular suficiente para que esa rodilla no falle y no genere una lesión más complicada una vez que retorne a la actividad deportiva. Claro, sin duda que hay que pensar en primer lugar en el futuro de Arturo Vidal, más allá de que todos como chilenos quisiéramos que pudiera estar en óptimas condiciones para el Mundial de Brasil. Arturo Vidal, al ser un deportista, ¿cierto?, de alto rendimiento, que está, ¿cierto?, constantemente con un muy buen estado físico, ¿eso es una ventaja para su recuperación? Por supuesto que es una ventaja, porque en el fondo, en un principio es un paciente joven, un paciente con un buen estado físico, un paciente que del punto de vista muscular está a punto, y por lo tanto, si bien la cirugía en sí va a generar una inhibición posterior en la musculatura, el volver a tonificarla va a ser mucho más fácil que un paciente que no tiene una musculatura adecuada. Ahora, aún así, los plazos son escasos, los días son escasos, y el tiempo, la verdad es que apremia un poco en este caso puntual. Claro, ni siquiera se nos ocurra contar con Arturo Vidal para la etapa de preparación del Mundial, o sea, con mucha suerte podemos tenerlo para la primera cita, para el primer partido de La Roja, ¿es así? Perdón, no le escuché bien. No, que yo le preguntaba que por ningún caso nos hagamos la ilusión del menos de contar con Arturo Vidal en la etapa preparatoria. O sea, si es que tenemos con mucha suerte al jugador recuperado, va a ser al menos ya para la cita mundialista, ¿cierto? Bueno, efectivamente, en un principio él no va a estar completamente recuperado, y lo que se espera es que
logre llegar en forma adecuada quizá al segundo o el tercer partido, y en eso la decisión va a pasar por el cuerpo técnico para ver si está dispuesto en el fondo a esperarlo y a contar con él, porque no solamente tiene que estar bien físicamente, sino que también muscularmente y desde el punto de vista futbolístico. Doctor, si usted nos pudiera explicar tal vez en términos simples, ¿qué es específicamente la operación a la cual hoy fue sometido Arturo Vidal? No, le reitero la pregunta y no sé si es que tenemos un problema ahí con el retorno, doctor. Le preguntaba si es que usted pudiera en términos simples explicarnos en qué consistió específicamente la intervención a la cual fue sometido hoy el jugador. No tiene retorno. No se escucha bien. Podemos tener imagen ahí con el doctor Jorge Cheire, pero no tenemos completo el audio para poder plantearles la última pregunta. ¿Tiene contacto conmigo, doctor? ¿Aló? Bien, vamos a tratar de restablecer en la medida de lo posible la comunicación con el doctor Jorge Cheire, reumatólogo de la Clínica Met. Él ha hablado que los tiempos están al límite. Podría estar Arturo Vidal, de acuerdo a lo que él señala, para tal vez el segundo partido de la fase de grupos, por descontado, ¿cierto? No vamos a contar con Arturo Vidal en la fase de preparación. Hay una semana que es clave, que es la semana de recuperación, que es la semana de reposo absoluto. Lo dijo también hace pocos minutos atrás Sergio Jadue, que es una semana de reposo absoluto. Doctor, queremos saber si es que hemos restablecido el diálogo con ustedes, si es que me escucha. Sí, ahora estoy escuchando. Ya, yo le planteo la siguiente pregunta para todos los que no somos entendidos en rodillas, si es que usted en términos simples pudiera explicarnos en qué consistió la operación a la cual fue hoy sometido Arturo Vidal. O sea, en términos simples, la cirugía consiste en una artroscopía. La artroscopía es una cirugía que se hace en forma mínimamente invasiva. Son dos pequeños orificios de unos 5 milímetros que se hacen en los costados de la parte de adelante, de la parte anterior de la rodilla. Es un procedimiento que dura alrededor de media hora, 40 minutos. Por estos pequeños orificios se mete un tubito con una cámara que tiene una fibra óptica que permite iluminar por dentro la articulación y eso llevarle una pantalla para poder apreciar en su real dimensión tanto el cartílago como los meniscos y los ligamentos. Esta cirugía generalmente lo que hace es resecar o recortar puntualmente la zona dañada y posteriormente se sella el borde del menisco para que no siga rompiéndose. Como les decía, esto es un procedimiento que dura alrededor de 30 minutos y en general es un procedimiento habitual de mediana complejidad. Doctor, le voy a hacer la siguiente pregunta desde el punto de vista traumatológico, su especialidad. Sergio Jadue ha señalado hace pocos instantes atrás la siguiente frase. Dijo: la Juventus tomó una decisión que respetamos, pero no compartimos, de haber hecho jugar al futbolista. Bueno, pero es pasado, ahí señala Sergio Jadue. ¿Fue un error desde el punto de vista traumatológico para la lesión que tiene Arturo Vidal haberlo hecho jugar una vez que ya conocíamos, ¿cierto?, cuál era la lesión que tenía? Bueno, lo que pasa es que acá el problema son los intereses que existen tanto para el equipo que es dueño del pase del jugador, como el caso de la Juventus, versus la selección chilena. Para el caso de la Juventus, ellos necesitaban contar lo más posible con Vidal y si era necesario ocuparlo aún con su lesión de menisco, que eso, les comento, es habitual. Cuando hay alguien con una lesión de menisco, no necesariamente debe operarse y no necesariamente debe operarse de inmediato, si es que se decide. Eso puede esperar y muchas veces nosotros tenemos pacientes con lesiones de menisco que esperamos que termine la temporada para operarlos en la medida en que no se les hinche la rodilla, que puedan entrenar en forma adecuada y que puedan jugar y que tengan molestias mínimas. Ahora en este caso en particular, claro, nos duele mucho a nosotros porque esto afecta directamente los intereses de la selección chilena, pero la práctica que hizo la Juventus es algo que se hace en forma habitual para contar con el jugador la mayor cantidad de partidos. Lógicamente que acá el interés de la Juventus fue solo contar con el jugador para ellos y no pensar en el futuro inmediato del jugador en cuanto a su participación a la Copa del Mundo.
Ya, pero desde el punto de vista médico usted ha dicho que es algo que se puede realizar sin dañar mayormente la rodilla, que no es una operación que hay que realizar de forma urgente y que, bueno, es una práctica que se da, por ejemplo, cuando aquí también se requieren jugadores hasta el término de, por ejemplo, algún torneo específico. ¿Hay dolor en ese tiempo? ¿Se tiene que minimizar el dolor? ¿Cómo se mantiene esa rodilla en ese tiempo donde ya está diagnosticada la lesión, pero que todavía necesitamos que el jugador nos rinda algunas fechas más? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, efectivamente, como les comentaba, cuando está diagnosticada la lesión, pero es una lesión menor y que no implica una alteración significativa en la rodilla del jugador, es decir, que puede entrenar, que no se le hincha en forma significativa, que no le duele en forma significativa y tolera bien el partido y los entrenamientos, esa lesión puede esperar y puede diferirse la resolución una vez que termina la liga. Y eso es probablemente lo que se hizo inicialmente con Arturo Vidal. Ahora, el hecho que se haya inflamado, que se le haya visto cojear en el último tiempo, puede ser de que efectivamente ya ese menisco no aguantó más y que ya no estaba en condiciones de seguir tolerando más actividad. Ahora, el cuándo realizar esa cirugía es lo que le cabe responsabilidad y criterio a la gente que lo estaba viendo en ese momento. Doctor, la última pregunta, no le quitamos más tiempo. ¿Cuáles son las etapas de la recuperación? Usted ya nos ha hablado de los plazos, algo también dijo Sergio Jadue hace algunos minutos atrás, pero ¿cuáles son las etapas de la recuperación que tiene ahora Arturo Vidal? Sabemos que la primera es reposo absoluto. ¿Qué viene luego? Bueno, la primera etapa es una etapa de reposo relativo. Se dice reposo absoluto, en el fondo que no esté deambulando por fuera del lugar donde está durmiendo, donde está viviendo, pero puede deambular, puede pararse, puede ir al baño, son cosas mínimas. Viene toda esa primera etapa, luego viene una fase inicial de lo que es desinflamar la rodilla con mucho hielo, con antiinflamatorios, con tratamientos de fisioterapia básicos para poder conseguir este objetivo, y luego viene la puesta a punto desde el punto de vista muscular, que es una tercera etapa, y una cuarta, una puesta a punto ya en cancha. Y ahí es donde no nos dan los tiempos, ¿cierto?, para llegar al Mundial. No, le decía nomás que ahí es donde ya tal vez no nos alcanzan los tiempos. Doctor, quiero agradecer la gentileza que ha tenido para compartir estos minutos con CNN Chile. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, hasta luego.